La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Reina de la Paz TV, a vuestra familia. Hoy estamos de camino, vamos peregrinando hacia Medjugorje para grabar una de las apariciones de Mirjana y estamos comentando el Evangelio del viernes 8 de abril. La abundancia de la Pascua para saciar tu alma. El Señor, con su muerte y resurrección, una de las cosas que quiere es saciar nuestra alma, saciar tu alma, llenarla de todos los bienes, que tu vida esté colmada de los bienes, de las bendiciones de Dios, que te sientas, que vivas lleno por dentro. Muchas veces nos ocurre que nos sentimos como vacíos, como que nos falta algo. Pues el Señor con la Pascua lo que quiere es que esa sensación, que esa experiencia que tenemos a veces de vacío, desaparezca totalmente. Y vivas justo lo contrario, que el Señor te llena, que te colma, que te sacia. Pues el Evangelio de hoy nos habla de eso y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cómo tenemos que vivir nosotros para experimentar esa hartura que nos quiere dar el Señor, ese llenarnos completamente. Juan 6, del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces
al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. El Evangelio de este viernes está lleno, repleto de signos, de detalles que nos hacen comprender hasta qué punto el Señor quiere llenar nuestra vida. Y también está lleno de detalles que nos hacen comprender cuál es la manera para que el Señor pueda saciar nuestra vida y cuál es la manera para que el Señor no pueda saciar nuestra vida, nuestro corazón. Vamos a verlo. En aquel tiempo, comienza el Evangelio, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Fijaos, dice que Jesús se marchó a la otra parte del lago. Si quieres recibir toda la abundancia de los frutos de la Pascua, tienes que atreverte a pasar con Jesús a la otra parte del lago. ¿Qué quiere decir? Tienes que atreverte a dejar tu manera de pensar anterior y tu manera de vivir anterior, en la cual tú buscabas una felicidad en las cosas de este mundo. Buscabas una felicidad en el tener cosas, buscabas una felicidad en el tener el amor de otras personas, buscabas una felicidad en el placer de las cosas de este mundo. Si tú sigues buscando ahí la felicidad, nunca vas a saciarte de la abundancia de los frutos de la Pascua. Tienes que pasar a la otra parte del lago con el Señor. El Evangelio sigue diciendo: lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Y dice: entonces subió Jesús a la montaña. Es un nuevo signo que nos hace entender que tienes que vivir de otra manera. La montaña es el lugar donde la persona se aleja de la vida de este mundo para buscar a Dios. Es decir, no que te tengas que hacer una persona extraña al mundo, que te dé igual la gente, que te dé igual las cosas que pasan, no. Pero que tu corazón no esté puesto en las cosas de este mundo, en el tener, en el placer, en el poder, en el amor de las personas. No, que tu corazón esté en Dios, que tu corazón se eleve a Dios, busque a Dios y en Él aprendas a encontrar tu alegría. Por esto dice el Evangelio: subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Con sus discípulos. Tienes que hacerte discípulo de Jesús. Tienes que caminar por los caminos que Él te enseña. Tienes que fiarte de hacer lo que te dice. Tienes que vivir siguiéndole, confiando en Él, poniendo tu corazón y tu alegría donde Él te enseña. Y entonces, si tú vives como verdadero discípulo del Señor, no solo de palabra, sino con tu vida verdadera de cada día, entonces tú subirás con Él a la montaña y te saciarás, como vamos a ver que ocurre ahora. Fue muchísima gente, todos querían ver a Jesús.
pero pocos eran los que comprendían realmente lo que Jesús les quería dar, esa abundancia. Porque muchos buscan en Jesús una abundancia espiritual, una abundancia material, como curaba a los enfermos, como multiplicaba el pan. Eso buscaban en Jesús, no comprendían. Jesús te quiere dar una abundancia diferente, una abundancia espiritual. Lo que tiene que llenar tu corazón no es que Jesús te cura las enfermedades, que Jesús te sacia de pan, de comida, de bienes de este mundo, no. Lo que tiene que llenar tu corazón es que Jesús te sacia de los bienes espirituales, del amor de Dios. Jesús, si tú quieres, llena tu corazón de su amor. ¿Cómo? Dándote el pan de la vida, que es la Eucaristía. Si tú buscas en Jesús que sacie tu alma, que sacie tu espíritu con su amor, entonces tú vas a empezar a experimentar una verdadera plenitud de todos los bienes que Dios nos trae. ¿Cuáles son? Paz, amor, alegría. Un gozo espiritual muy profundo, confianza en los momentos de dificultad, esperanza cuando miras al futuro, capacidad de aprender a amar de verdad a las personas con las que vives, incluso aprender a amar y a perdonar a los que no te quieren o a los que en un momento te han tratado mal. Entonces, cuando tú dejas que el Señor te sacie de esa manera, tu corazón está lleno. Entonces dice Jesús, ¿con qué podremos dar de comer a toda esa gente? Y Felipe piensa en un plano material. 200 denarios de pan no bastan. Él mira las cosas humanamente. Se equivoca. Tienes que aprender a tener otra mirada, otra mentalidad. Tienes que aprender a mirar las cosas como las mira Dios. Es muy diferente cuando tú miras la vida como la mira Dios, a cuando tú miras la vida como la solemos mirar humanamente, porque Dios lo mira todo con una perspectiva de amor y de eternidad. La vida es eterna cuando la vives con Dios, no se termina nunca. Esta vida es un camino hacia la verdadera alegría y la vida en plenitud que es en el cielo. Si tú miras la vida solo desde el punto de vista humano y como algo que se acaba y ya está, tu alma nunca va a estar saciada. Si tú miras la vida como un camino de amor hacia una vida eterna, de alegría, con el Señor, entonces tu alma vive todo de una manera diferente. Los problemas son diferentes, se viven de otra manera, y las alegrías también. Todo es mucho más verdadero, mucho más hermoso, mucho más profundo. Esa es la abundancia que te quiere enseñar el Señor a que vivas. Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Ayúdenos a protegerle. Vigile su equipaje. Y fijaos qué detalles tan bonitos tiene ahora el Evangelio. Dice que le contestaron al Señor: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos?, le dicen al Señor. ¿Veis otra vez la mentalidad humana? Tú, para estar saciado, necesitas tener mucho dinero, necesitas tener muchos bienes materiales,
Con unos bienes materiales pequeños, humildes, tú no puedes estar saciado. ¿Qué es eso para saciarte? 5 panes de cebada y 2 peces. Y el Señor dice, no, si no importa tener mucho o poco, lo que tienes, dámelo a mí. Y confía en mí, y no te faltará nunca. Y entonces aquel muchacho le dio al Señor los 5 panes de cebada y los 2 peces. Y entonces Jesús les dice, sentaos. Ellos se sientan, señal de la paz, del descanso que nos da Dios cuando nos hacemos sus discípulos, cuando confiamos en Él. Dice que había mucha hierba en aquel sitio, señal también de lo bien que se está con el Señor, la frescura y la vida que hay en tu alma cuando tú estás con el Señor. Entonces Jesús toma aquel poco de pan y de pescado y bendice a Dios, dijo la acción de gracias, bendice al Padre. Y pudieron comer todos y se saciaron, dice el Evangelio. Comieron todo lo que quisieron, se saciaron y después recogieron lo que había sobrado y eran 12 canastas. El 12 es un número que en la Biblia significa la plenitud, la sobreabundancia. Si entregas tus bienes al Señor y confías en Él, el Señor te va a dar siempre lo que necesitas. Va a llenar tu corazón y va a hacerte superar cualquier dificultad. Fijaos lo que dijo la Reina de la Paz el 28 de enero de 1987. No miréis con desprecio a los que os piden un pedazo de pan. No los rechacéis de vuestras mesas llenas. Ayudadlos. Y Dios os ayudará también a vosotros. Quizás sea esa la forma en que Dios os escuche y se realicen las bendiciones con que Él quiere otorgaros en gratitud. Cuando tú confías en el Señor y compartes tus bienes con los que lo necesitan, el Señor te llena de bendiciones en gratitud. En este viernes ayunemos, como nos pide la Reina de la Paz. El ayuno nos va a enseñar a poner nuestra alegría en los bienes espirituales y a compartir lo que tenemos con los que lo necesitan. Así viviremos los frutos abundantes de la Pascua en nuestra vida. Estaremos llenos por dentro. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno, queridos hermanos y hermanas, con su bendición maternal.